Bienvenidos a un nuevo episodio de Psicólogos en el Mundo Real, un podcast para psicólogos con los pies en la tierra, como nos gusta decir. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que me sugirieron y me pidieron que converse ahí en la cuenta de Instagram, que tiene que ver con la evaluación funcional. ¿Qué es esto del análisis funcional y la evaluación funcional? Que hay otros episodios que tocamos el tema, pero que lo compare y comentemos un poco cuál es la diferencia con trabajar con escalas o test y otros tipos de instrumentos de evaluación psicológica. Así que vamos a estar conversando sobre eso porque parece que hubo bastante interés. Vamos a ver algunas de esas diferencias. En principio, lo que tenemos que saber respecto del análisis funcional o la evaluación funcional, que si bien hay diferencias de conceptos que algunos autores hacen, a nivel clínico no nos interesa tanto eso. Cuando vamos a la aplicación, ir a lo fino ahí de lo que piensan los investigadores o los analistas de conducta, cuando es muy fino el concepto, siempre sirve, pero no necesitamos tanto. Básicamente es la metodología, el análisis funcional, donde ordenamos los eventos clínicos y vemos cómo se relacionan uno con los otros para poder explicarlos. Básicamente es eso, y parte de la observación en tiempo real del comportamiento. No tiene mucho más. Su fundamento, esa metodología, no tiene más que eso. Obviamente después cuando nos metemos y vemos las funciones y vemos los tipos de conducta que hay, un montón de cosas, se abre todo un mundo que es todo el análisis de conducta. Pero en principio, con entender, ordenar los eventos y ver cómo se relacionan entre sí en tiempo real, ya eso nos sirve un montón para ir a la práctica y ver qué es lo que le está pasando a ese paciente y cuál es el problema que nosotros tenemos que evaluar. Con eso normalmente tenemos una gran ventaja sobre lo que son otros métodos de evaluación, como pueden ser los test o las escalas. Y vamos a tratar de fundamentar por qué. Normalmente las escalas, primero que son medidas psicométricas, o sea que son, imagínense lo siguiente, es el paciente respondiendo una serie de preguntas en un formulario o en un documento. Eso después se interpreta con una serie de baremos o un número que se asigna, que es lo que tiene que ver con la psicometría, ¿no? Como le damos una puntuación. Y entonces nosotros tenemos una referencia primero del constructo psicológico que ese test o escala está midiendo y después de la puntuación referida. Pero fíjense que en todo ese proceso, mientras el paciente responde el test, completa la escala, nosotros asignamos una puntuación y miramos ese constructo psicológico, nos estamos alejando de la conducta del paciente, porque es la respuesta del paciente ante esa escala o test en referencia a los reactivos que tiene ese test, los constructos que supone, que por más bien definidos que estén, son constructos, y ahí se asigna una puntuación. A mi entender, por lo menos, y en lo que vemos en la práctica clínica, es que eso no es muy útil para intervenir. Nos puede ayudar como complemento para tener puntuaciones de ciertos constructos psicológicos como ansiedad, depresión. Hay escalas de todo tipo, ¿no? Hay test y instrumentos de todo tipo. Y nos puede servir como complemento si sabemos bien qué está midiendo ese test. Y también algo que hay que agregar es si nosotros podemos tener a ciencia cierta cierta certeza de que el paciente está sabiendo lo que está respondiendo y al mismo tiempo que el propio paciente tiene conciencia de los fenómenos psicológicos que se les está preguntando. Porque más de una vez pasa que vos podés estar haciendo una pregunta sobre un pensamiento, sobre una respuesta emocional, sobre una situación que ocurrió y querer preguntar sobre cómo ocurrió y que el paciente no es que no te quiera responder, sino que no sabe porque no se percata de ello, no se percata de los pensamientos o del proceso de pensamiento o de la emoción o de la situación que ocurrió. Entonces muchas veces cuando hacemos un test o una evaluación psicométrica o distintos tipos de instrumentos,
tenemos también que tener la certeza que el paciente pueda discriminar aquello que se le pregunta, porque si no puede ocurrir que esté respondiendo mal o no sepa qué responder sencillamente porque no discrimina eso que le pasa, o ponga que no le pasa cuando en realidad sí le pasa. Podría haber como errores, entonces todo esto se tiene que contrastar con la entrevista clínica y con la evaluación funcional, que yo siempre le digo a mis alumnos, fíjense cuál método podría ser más poderoso, ¿no? El de estar observando la conducta de una persona momento a momento y ver qué es lo que hace, tanto en el contexto, con las cosas que se está relacionando de ese contexto o ambiente, como con las experiencias privadas, emociones, pensamientos que hay que preguntarle porque no tenemos acceso. Eso observado momento a momento en tiempo real va a ser igual o más poderoso que responder en una escala un determinado constructo psicológico que luego va a ser puntuado y que se refiere simplemente a una o varias situaciones en relación a un criterio diagnóstico o a una situación clínica, pero de forma indirecta, ¿no? Eso es lo que tiene el test, la escala o el instrumento de evaluación psicométrico. Es una medida indirecta sobre algo que está pasando a nivel conductual. El paciente responde, pero hay que ver en qué tiempo y en qué momento responde, la condición emocional en la que responde, si discrimina o no discrimina aquello de lo que responde, las diferencias que hay de emisión de esa respuesta, problema, en los distintos contextos. Puede ser que en un contexto se dé, en otro no. Entonces, cuando evaluamos ansiedad, depresión, así en general, nos perdemos todo eso y nos perdemos el momento a momento en el cual van ocurriendo esas respuestas, porque es una medida indirecta y no tiene una dimensión temporal cuando la queremos entender, ¿sí? Es simplemente, por ejemplo, el BDI, el inventario de depresión de Beck, es un complemento muy útil, se usa mucho en los protocolos de depresión, como por ejemplo el de activación conductual. Está muy bueno para tener una referencia, pero está descontextualizado del tiempo. O sea, más allá de que te pregunta, sé que es hace 2 semanas atrás y que vos tenés que responder en función de eso, lo cierto es que los distintos momentos en cómo el ánimo fue variando de la persona, si queremos saber cosas detalladas, no las podemos observar. Y no deja de ser una medida indirecta que tampoco está completamente relacionada con el contexto, porque no sabemos bien los momentos de mayor culpa, de desesperanza, de tristeza, los cambios en el apetito, todas esas cosas que mide, si cambiaron en los distintos, no sé, en el fin de semana, de una semana a la otra, no tenemos esas referencias. Entonces, siempre es mucho más poderoso, por decirlo así, para el análisis clínico, una evaluación funcional que un test. Y la conceptualización de un caso se tiene que basar en una evaluación funcional antes que en un test. Esto no quiere decir que uno sea anti-test o escala psicométrica, porque son esas cosas de anti-pro, tal instrumento, tal cosa, tal teoría, no tiene sentido. Simplemente hay que ver qué funciona, para qué, en qué momento usarlo, cuándo sí, cuándo no, y hasta qué me puede dar el instrumento y qué cosas no. No me puede dar toda una conceptualización de un caso o un diagnóstico completo. Me va a dar un complemento que yo lo voy a poder agregar a todos los elementos de una conceptualización que pasan por la entrevista y por toda una serie de cuestiones clínicas que principalmente tienen que ver con la entrevista, las fichas clínicas donde voy preguntándole al paciente un montón de cosas y recabando información para después relacionarla y poder hacer una clara conceptualización de lo que le pasa al paciente. Pero eso no me lo va a dar un test, pero eso no quiere decir que no tenga que usar test, los puedo usar para que complementen la evaluación funcional, ¿sí? Pero bueno, básicamente esas son las diferencias. La evaluación funcional es una metodología de estudio del comportamiento en tiempo real y como tal nos permite entender cómo funciona esa persona ante las distintas situaciones problemáticas que nos trae a consulta y nos permite entenderlo de una forma muy comprensiva, ¿no? con H en el medio, muy abarcativa,
de muchas de las situaciones que se están relacionando entre sí para dar lugar a esa conducta problema. Y además nos la muestra en el tiempo real en el que está ocurriendo ese problema y cómo se van sucediendo uno tras otro los eventos para poder entenderlos mejor. En cambio, el test no tiene esa dimensión temporal, no tiene ese anclaje directo con el contexto y es una puntuación indirecta que se escapa de la observación real de la conducta porque es el paciente respondiendo acerca de su conducta, pero en una planilla y que después se convierte en una puntuación y que yo interpreto un resultado, pero no estoy viendo la conducta, ¿no? Esto básicamente, para entenderlo de una forma como por ahí muy gráfica o muy simple, si yo tengo una puntuación de BDI, que es como para medir la severidad del perfil de síntomas depresivos, ¿no? De 25, de 27 o de 30, tengo eso, está bueno, me sirve, pero no estoy viendo la conducta de mi paciente, las respuestas depresivas no las estoy viendo, simplemente estoy viendo la puntuación y eso es una referencia de, pero no me tengo que olvidar que lo tengo que mezclar, que lo tengo que unir a la conceptualización del caso, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente esas son las diferencias que encontramos entre la evaluación funcional y el uso de escalas y cómo debidamente deberíamos ordenarlas dentro de un caso clínico cuando vayamos a trabajar con pacientes. Así que cuéntenme después si estas son cosas que se estuvieron preguntando, si les surgen dudas y las podemos retomar. Y también, bueno, si les quedó un poquitito más claro esto de las diferencias entre la evaluación funcional y el uso de escalas. También hay un episodio que después se los voy a dejar acá en la descripción, ahora no me acuerdo qué número era, donde hablamos de análisis funcional. Hay 2 o 3 episodios donde hablo de toda esta metodología, ¿sí? Para no profundizar ahora, pero bueno, básicamente esas son las diferencias. Muy bien, a ver si tenía algo más para decir, creo que no, eso era todo. Muy bien. Bien, espero que les haya servido y nos vemos la semana próxima.